Feliz y bendecido día, mis amigos, mis hermanos en Cristo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde cada día de sus vidas. Feliz año a todos los oyentes, a todos los que sintonizan. Que este año 2026 sea de muchísimas bendiciones. Como dije hace un tiempo, hace unos días en TikTok, dije que a Dios que pueda concedernos nuevos retos, nuevas desilusiones, nuevas cosas, nuevas cartas directamente de su mano para este nuevo año. Claro, porque las desilusiones nos muestran lo fuerte que podemos ser, las traiciones nos muestran de qué está hecho nuestro corazón, y le pedí a Dios menos regalos para poder ganarnos las cosas con nosotros mismos. La gente me decía, bueno, pero hay que tener guáramos para decir eso. Sí, la gente, no está mal pedir bendiciones, que este año sea fenomenal, que vengan nuevos trabajos, nuevas oportunidades, y todo eso está muy bien. Pero como decía la canción del Rey, no es llegar al camino, sino hay que saber llegar, ¿no? Y a veces esa transición del camino hacia la bendición, Dios necesita moldear mucho nuestro carácter, y es lo que verdaderamente a Dios le importa, más nuestro carácter, a cómo lleguemos a ese camino. Así que mil bendiciones nuevamente, feliz año para todos. Y bueno, estamos aquí de vuelta en las buenas nuevas con este primer mensaje del año 4 de enero 2026. Estamos aquí. Muy bien. Los antiguos griegos tenían un atleta veloz que siempre estaba ganando las carreras. Era un atleta de muchísimo éxito, un campeón olímpico. Hasta que un día en una carrera otra persona ganó. Él llegó de segundo, había ganado muchas veces, pero esta vez le tocó llegar de segundo. Y cuando empezó a ver el éxito de su compañero, cómo lo empezaron a elogiar, a invitar, a hablar de él, e inclusive le hicieron una estatua en medio de la ciudad, una estatua de su compañero en honor a su éxito, a su logro en su carrera. Entonces el atleta se empezó a llenar de resentimiento, de odio hacia su compañero, y poco a poco empezó a dejar el deporte, empezó a beber, empezó a fumar. Y entonces dice la historia, cuenta la leyenda, que todas las noches el hombre iba con una lima, con un cincel, y quitaba un poco rajaba un poco la estatua que le habían hecho al campeón en la ciudad en el talón. La limaba un poco, y a la siguiente noche de madrugada, cuando todos dormían, iba y la limaba un poco, y así iba. Así era el resentimiento que el hombre tenía, hasta que una noche, cuenta la historia, que él le dio muy fuerte lijó muy fuerte, y la estatua cayó sobre él en el acto y lo mató. Murió al instante. Y el hombre fue muerto por la imagen del hombre que él odiaba. Los griegos cuentan esta leyenda hablando acerca del orgullo, acerca de cómo el resentimiento o el odio hacia otras personas nos puede generar la muerte inclusive, mientras que la otra persona vive feliz de la vida sin saber lo que hay en nuestro corazón. Y el arrepentimiento siempre es
lo contrario del resentimiento. El resentimiento literalmente es sentir otra vez. Por eso se llama resentimiento. O sea, se siente sobre el sentimiento. Por eso, resentimiento es sentir otra vez. Y el resentimiento es algo que se apodera de nosotros, nos vampiriza, nos irrita. En Hebreos 12:15 dice: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando en él alguna raíz de amargura, lo estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, que cuando la persona está resentida, no solamente se contamina el resentido, sino a todos los que están a su alrededor. Ahora, este mensaje va directamente a las personas que tienen eso en su corazón, un resentimiento. Y quiero que sepas de antemano de que yo no voy a minimizar lo que te hicieron o lo que nos hicieron, porque voy a contar mis propias desilusiones o mis propios resentimientos que han sido de años de psicoanálisis con el Señor para yo poder soltar con eso. A veces nosotros subestimamos el costo de tener una vida emocional tranquila, serena, y nos cuesta. Cuando una persona nos hace mal, cuando una persona nos ha hecho daño, es como que si nosotros creamos un resentimiento con esa persona en nuestro corazón, la metemos en esa cárcel y luego nos quedamos al cuidado de la puerta. Pero yo te digo que el guardia que cuida las prisiones es más preso que el mismo preso que está ahí. El preso puede dormir y descansar, el guardia no puede dormir y descansar. El guardia tiene un pequeño espacio que tiene que estar pendiente, en cambio el preso sí tiene sus 4 o 3 kilómetros al cuadrado. El preso puede salir a hacer ejercicio, al caminar, el guardia tiene que estar alerta. Entonces ustedes dirán, bueno, pero el guardia después se va a descansar. Sí, pero cuando nosotros somos guardias de algo que está guardado en nuestro corazón, de un resentimiento, no hay momento para descansar. Y entonces la persona o el preso que tenemos vive feliz, vive tranquilo, mientras que nosotros estamos amargándonos nuestra existencia acerca de lo que nos hizo. Y eso es lo malo, porque el resentimiento tiene más que ver con nosotros que con la persona que nos ha herido. Y para dejar claro esto, yo os seleccioné 3 categorías, mejor dicho, para el tipo de ofensa o para catalogar a quienes nos ofenden. La primera son las ofensas menores. Las ofensas menores acerca de las tonterías que a veces nos ofenden. Alguien debe conocer a otra persona que vive en modo víctima. Todos conocemos a una persona que vive en modo víctima, que todo el mundo contra él, todo el mundo lo hirió, todo el mundo nadie lo quiere, todos lo odian. Todo le va mal. Esas son personas que viven en modo víctima, en modo que todo les ofende. Y nosotros a veces, yo digo que también soy así. No todo el tiempo, pero yo digo a veces que a mí en lo personal me ofende bastante algunas cosas que son pequeñas y yo digo, pero ¿por qué me ofendí por esto? ¿Por qué me irrité por eso? Primera de Corintios 13:5 dice, el que quiere ser seguidor de Cristo, no sea gente que se enoje fácilmente. Y hay una versión que dice que no sea gente que se irrite fácilmente. O sea, que nosotros tenemos que pasar en alto algunas ofensas menores, cosas que no son importantes. Internet no es la vida real. Y hay que tener en cuenta decir, esta es una pequeñez, una chiquillada, ¿no? Las ofensas menores ponen a la luz quiénes somos realmente. Cuando una persona se ofende o se irrita,
se molesta, ahí mismo se engrifa como un gato por cualquier tontería, muestra el carácter de qué es lo que estamos hechos. Muestra realmente lo que somos. Y a veces a nosotros nos da vergüenza admitir que esas cosas que nos ofenden fácilmente son por sentimientos o resentimientos más grandes aún. Mi ego fue dañado, me maltrataron de niño, no me dieron la crianza que merecían, y esas cosas nos hacen estar a la defensiva en la vida. La segunda opción son las heridas justificadas. Las heridas justificadas ya como que, bueno, lo mío no es una tontería. Esos errores, esas ofensas, son más serias. Son cosas de que, bueno, a mí me engañaron, me estafaron, me hablaron mal, me ofendieron. Esas son las heridas justificadas. Las que tienen justificación de que no es una tontería, sino algo ya de verdad más serio. Ahora, todos lidiamos con gente difícil en nuestra vida. Todos tenemos una persona que nos quita la paz, que nos hace sacar lo peor de nosotros, nos hace no ser la mejor versión de nosotros. Todos lidiamos con esas personas difíciles. Es más, yo estoy convencido de que Dios parece que reparte estas personas difíciles de 2 a 3 por día para que nos las encontremos. Un día le dije a uno, si al final del día no te encontraste a la tercera persona, mírate al espejo porque el difícil capaz que eres tú. Capaz de que somos nosotros. Porque a veces nosotros podemos ser porque todos pensaron en alguien, pero a veces nosotros podemos ser esa persona de mal carácter que Dios pone para moldear el carácter al otro. Así que las otras personas, las demás personas, no crean nuestro carácter, sino que lo exponen, muestran nuestro verdadero carácter. Entonces cuando decimos en ese momento, Dios, perdón, quítame esta persona del medio que me hace sentir estas cosas, que me hace pensar, que me hace brotar lo peor de mí. Déjame decirte que si Dios tuviese que desaparecer a todas las personas difíciles, desapareceríamos todos. No queda ninguno. Es más, en la Biblia todo el mundo tuvo una persona difícil de soportar. Moisés tuvo al faraón, Elías a Jezabel, David tuvo a Saúl, Juan el Bautista a Herodes, hasta Jesús tuvo a Judas. Entonces, nosotros no podemos extrañarnos o decir que la vida está en contra de nosotros porque tenemos una persona en el cual ha estado vampirizándonos. No obstante, para darte una palabra de aliento, déjame decirte que a lo mejor eres tú esa persona difícil. Que a lo mejor soy yo esa persona difícil que alguien tiene que aguantar. Una vez yo estaba trabajando en un sitio y todo iba bien, por lo que yo recordaba, por lo que yo sentía en ese momento, hasta que un día escuché una conversación sin querer de 2 compañeros del trabajo y a lo mejor además eran amigos míos. Entonces un amigo le estaba diciendo al otro amigo, yo estaba por ahí y ellos no sabían, y se estaban diciendo entre ellos, oye, ¿sabes qué es difícil trabajar con Ángelo? Uf, no, el flaco es de maldad tremendo. Y yo escuchando, yo decía, no era alguien casual. Un amigo le decía a otro amigo que era difícil trabajar conmigo. Yo me quedé pensando y decía, yo soy un tipo difícil, yo soy más bueno que Juan Pablo II, yo. Porque es un sentimiento extraño cuando nos damos cuenta de que no orinamos agua bendita, que podemos ser personas difíciles de aguantar. Algunas personas son dadores de vida. Son personas que cuando hablamos con ellos nos llenan de alegría, profundizan nuestra fe, nos dan reflexiones de
directamente de un corazón noble, sincero, y hay otros que te emanan la vida, que es como si tuvieses un chupasangre aquí, ¿no? Todos tenemos esa clase de persona que nos vampiriza. Muchos estudios definen que para que una persona te caiga bien o no te caiga bien es si nosotros le caemos bien a esa persona. Si nosotros le caemos bien, nos cae bien. Si no le caemos bien, no nos va a caer bien en la vida. Entonces, Dios no es así. Dios ama a las personas que lo aman y ama a las personas que no lo aman. Ahora, el ojo por ojo viene de las escrituras hebreas, que decía ojo por ojo y diente por diente. ¿Se acuerdan? Era conocida como la ley del talión, así se le conocía, la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Entonces Jesús un día viene y dicen, habéis escuchado ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, el ojo por ojo se le era considerado algo legal, o sea, era algo sumamente legal. Algo para entender este versículo, viene la clave de la mejilla derecha. La mejilla derecha, una bofetada se le daba con el revés, esto, de la mano derecha. Y el agravio no era tanto el agravio físico, sino pan en la calle, porque en esa época estaba todo el mundo posicionado con la moral, con el respeto. Entonces no era tanto el abuso físico, sino en la calle, que lo hiciera pasar vergüenza. Una revés, una cachetada con la mano al revés se le daba solamente a una persona igual o inferior a la persona que te la daba. Como un esclavo, como un hijo, o un igual. Nunca a alguien mayor. La mano derecha era que se tenía que dar. Por eso los soldados tenían que ser diestros, porque la mano izquierda o la mano siniestra era considerada inmunda. No se usaba para comer, no se usaba para pelear. La mano izquierda era para usarla cuando las personas iban al baño a hacer del número 2. No creo que tenga que explicar más porque ya todos entendieron. Para eso era la mano izquierda. Cuando fueras al baño, uses la mano en algún momento. Ahora, cuando dicen, Jesús, si alguien te da una cachetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Cuando Jesús, o sea, así. Cuando alguien, en la metáfora que estaba diciendo Jesús, le diera una bofetada a otro, y el otro tenía que devolverle poniendo la otra mejilla, no era dejarse pegar, era dejar al otro tipo sin armas. Porque al instante que tú pusieras la mejilla izquierda, tendrías que usar la mano inmunda. O sea, ¡pa! Ponía la otra mejilla, entonces se acuerda que limpió con esa mano y no podía pegar. Tenía que pelear con uno como un igual, lo cual no quiere hacer, o tiene que buscar una manera no violenta de resolver el conflicto. Eso era entregar la otra mejilla. Cuando dice Jesús, entregar la otra mejilla no es dejarse pegar, es dejar a la otra persona sin armas. Es como cuando alguien me dice, Ángelo, te ves como pantallero, arrogante. Yo le digo, y eso que no conoce los demás defectos. O sea, le doy la otra mejilla y enseguida como que... O sea, las madres como que no tomaron suficiente ácido fólico para que ahora me puedan contestar así. Ahora, Jesús nos da otro caso digno de estudio. Él dijo, cuando alguien les obligue a caminar una milla, vayan con él 2. Esto se refería a Jesús, que nosotros viéramos a nuestro enemigo como una persona, como un ser humano. O sea, él está diciendo, ese soldado romano un día nació en Italia, lo llevaron para Roma,
lo enlistaron y lo mandaron acá a invadir Judea. No tiene nada que ver con lo que declaró el César. Tiene un papá, tiene una mamá. Él simplemente está cumpliendo órdenes. Así que tú haz algo. Tú llévale la mochila, la cuestión que te corresponde por ley. Y luego lo mira y le dices, oye, te ves cansado, ¿puedo acompañarte un kilómetro más? Y esto deja al hombre sin palabras. Porque nadie hace algo de más. Nadie paga impuestos de más, ni nadie hace algo de más de lo que le están pidiendo. En las empresas se les llama valor agregado, cuando haces algo más de lo que te están pidiendo. Yo me acuerdo que yo de niño veía a mi papá, nunca me daba un mensaje digamos, de afecto de un padre, nunca me abrazaba como tiene que abrazarse un hijo. Era incómodo, raro, triste. Y yo decía, pero qué hombre más amargo. De tantos, este me vino a tocar por sorteo. Y un día mi mamá, ya más grande, adolescente, me explicó de que él era un hombre que nunca conoció a su padre, que su madre lo abandonó, que se crió con una tía, que no eran tampoco unas joyitas, y prácticamente se empezó a criar solo. Entonces yo digo, claro, ¿cómo voy a pedirle yo amor a un hombre que prácticamente nunca lo recibió, por lo menos de un padre, nunca recibió el amor de un padre? Yo decía, entonces muy bueno era. O sea, demasiado bueno era. ¿Cómo entregar, ofrecer lo que no le ha sido recibido? Y el tercer categoría es las ofensas que nos destrozan la vida. Y ya esto sí es un poco más complicado. Yo he estado en esa estación de la vida, de momentos que me han destrozado la vida por completo, y he tenido muchos psicoanálisis con el Señor, de reestructurarme, de volver al principio, de volver a ser yo mismo, de volver a sonreír, de no tener problemas sentimentales. Por lo menos en estas ofensas puede estar infidelidad, abuso sexual, violación, incesto. Una persona que mató a tu hijo o a tu hija, sea por accidente, en un carro, sea a propósito, adrede. Yo no te voy a ofrecer soluciones a cosas tan grandes como esas, pero un corazón normal busca venganza. Un corazón normal se llena de odio, se llena de venganza, se llena de resentimiento. Lo difícil de perdonar de esto es soltar a la otra persona. A veces que personas son infelices toda la vida, no porque no han tenido más oportunidades, sino porque no pueden dejar de odiar. Y llegan a viejos amargados, obstinados, doblados, siempre con el ceño fruncido, porque tienen problemas en su vida no resueltos que nunca han querido perdonar, nunca han querido soltar a la otra persona. Y he conocido inclusive cristianos con este síntoma, con este síndrome. Pero cuando nosotros estamos en esos momentos que a veces puede que no sea difícil perdonar, hay que recordar que Jesús le dijo a Simón acerca de una prostituta, ella ama mucho porque siente que mucho se le ha perdonado. Una persona que no se sienta que se le ha perdonado mucho no puede amar y no puede perdonar. Una persona que le cueste perdonar y le cuesta amar al prójimo es porque él mismo no se ha sentido perdonado por Dios. Ahora, las ofensas son sustancias tóxicas
que nos van quitando oportunidades, nos maltratan en lo físico, nos maltratan en lo espiritual y nos maltratan el alma. Una vez escuché que a dos hombres que estaban en un río se metieron. Entonces uno de los hombres salió con sanguijuelas en el cuerpo, y el hombre se las empezó a quitar así, a los golpes. Y el más veterano le dijo, no, si tiras de ellas, una parte del insecto queda en el cuerpo y va a ser peor. Entonces tienes que meterte en un bálsamo de aceite y las sanguijuelas solitas van a irse despegando. El resentimiento es esa sanguijuela que se te mete en el alma, en el corazón. Y por más que nosotros intentemos jalar, nos queda la marca y nos queda el veneno. Pero nosotros podemos sumergirnos en el bálsamo de la gracia y del perdón de Dios y decir, no, yo tengo que soltar a la otra persona. Viajar liviano es un arte que tenemos que darnos, es un privilegio que nosotros tenemos que darnos. En el Génesis hay un personaje llamado Lamec. No es el más conocido, no es uno de los más conocidos, Lamec. Y este hombre una vez dijo, en Génesis 4:23, dijo, Lamec le dijo a sus mujeres, a un hombre maté por haberme herido, y a un joven maté por haberme golpeado. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7. De ahí surge 70 veces 7. Entonces Dios, que creó el cosmos, el universo, el mundo en 7 días, tuvo que incluir algo más a la humanidad, un regalo más, y fue el perdón. Es el último gran regalo de Dios a la raza humana, el perdón. Y un día se le acerca Pedro a Jesús y dijo, un hombre me ha herido, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Hasta 7? Lo más seguro es que Pedro creía que Jesús lo iba a elogiar, lo iba a felicitar porque estás yendo más allá del deber. Porque los rabinos decían que había que perdonar 3 veces. Entonces pensaba que Jesús le iba a decir, uy, pero qué perdonador que eres tú. Pero la sorpresa de Pedro cuando Jesús le dijo, no, mijito, más allá de 500 perdones. No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Y la gente dice, ¿y por qué usa ese número? Estaba anulando la ley de Lamec. Estaba anulando la ley de la venganza en lo que el Génesis, Lamec, había declarado. Me voy a vengar 70 veces 7. Jesús dice, no, vas a perdonar 70 veces 7. Y es una manera infinita de decir, de perdonar. Entonces, el perdón tiene que parecerse más o menos a la respiración. Si yo te digo, ¿cuántas veces tú respiras? ¿Cuántas veces tú inhalas, exhalas? Te vuelves loco. Es decir, ¿cuánto? El perdón tiene que ser una manera fluida en el alma, en el espíritu, en el cuerpo, de decir, estoy perdonando. Listo. Ese es el sinónimo de la cruz, el perdón de Dios al mundo. Tú debes, dice Dios, y yo pago con la cruz. Tú debes y yo pago con la cruz. Por eso la cruz está en el corazón mismo del cristianismo. Pero para terminar, yo te voy a decir, vamos a explicar qué no es el perdón. ¿Qué no es el perdón? El perdón no es disculparse. Disculpar es cuando hacemos algo por lo cual tiene una explicación. O sea, disculpamos a un hombre que va a toda velocidad en la calle cuando el policía lo para. ¿Por qué usted va rápido? No, mire, es que mi esposa rompió bolsa. Vaya, lo disculpo. Disculpamos a un niño de 8 años que dicen o hacen las cosas de niños de 8 años. Bueno, es un bebé, lo disculpo. Ahora, perdonar es cuando el agravio no tiene una explicación de por qué la persona hizo lo que hizo. Cuando una persona te quiere decir, o sea, pedir perdón y explicarte por qué hizo lo que hizo, que no pida perdón. Es decir, está bien, fui un tonto, perdón.
Lo que pasa es que tú también a veces me haces molestar, me quedo callado y no te digo nada. Ese perdón no sirve. El verdadero perdón no tiene explicación por qué la persona hizo lo que hizo. Ahí hay que perdonar. Disculpamos a una persona que tropezamos en la calle. ¡Pam! Lo tropezamos hoy. No, no, está bien, te disculpo. Otra, perdonar no es olvidar. Hay personas que dicen, perdonarlo todo es olvidarlo todo. No, eso está equivocado. Cuando los autores de las escrituras dicen de que Dios se olvidó, no es que Dios tiene Alzheimer, es que eso rompe la barrera del pecado que teníamos de Dios y nosotros. Es decir, Dios se olvidó ya, pero no significa que Dios tiene Alzheimer. Y nosotros, perdonar no es olvidar. Hay otros que dicen que cuando yo lo olvide, lo que me hizo lo perdono. Es al contrario, mientras es necesario nosotros seguir recordando la ofensa, lo que nos hicieron para poder perdonar. No necesita ni siquiera que la persona esté viva. Puede que hayas tenido un padre abusivo, una madre que fue mala contigo, y perdonarla inclusive 30 años después de muerto. ¿Por qué? Porque el perdón no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver contigo. Otra, perdonar no es reconciliarse. No es lo mismo que reconciliarse. Hay personas que creen de que para perdonarlo o para perdonarla tengo que volver con ese hombre abusivo que la golpeaba. ¿Cómo vas a volver con una persona que te falló desde el día 1? Eso no es perdón. El perdón o la reconciliación está en la otra persona, pedir perdón si es que está arrepentido, y está en nosotros ver si retomamos la relación, nos reconciliamos o no. Pero no es lo mismo. El perdón es decir, bueno, que está bien, te perdono, que te vaya bien, no tengo ningún mal deseo contra ti, puedo dormir tranquilo, sin pensar en lo que me hiciste, que cuando lo veas por la calle simplemente, hola, ¿cómo estás? Y no sientas esa tirria cuando lo veas, ese mal deseo. Ese es el perdón. De viajar liviano en tu corazón. Ahora, el perdón sí es no herir a la persona que nos hirió. No la ley de la Mec, sino la ley de Jesús. Porque a veces no es cuestión de que lo herí, de que me vengué, sino el deseo de venganza. Hay personas que nunca se vengan, pero ante los ojos de Dios se vengó, lo mató, lo liquidó, porque el deseo sigue estando en su corazón, en su mente, y esa es la falta del perdón. En cambio, el perdón es dejar a la otra persona, no herirla. Me libero de todas las ofensas que me has dicho, de todo lo que me has hecho. Voy a desatar las cosas que tengo en mi mente y en mi corazón, y me dejo de reaccionar instintivamente de una manera agresiva a todo lo que siento por ti. Ese es el perdón. Abandonar la venganza, para tener claro también, abandonar la venganza no es abandonar la justicia. La justicia hay que honrarla. Si es que el agravio tiene una implicación legal, obviamente. La justicia hay que honrarla. Entonces las personas van y pagan su deuda con la sociedad. Nosotros podemos perdonarlo todo lo que sea, pero ellos tienen que pagar su deuda con la sociedad. Pero hay personas inclusive que pagan su deuda con la sociedad, cumplen los años de condena y la persona sigue resentida. No, pero es que fue muy poco lo que le dieron, o yo pedí más pena para él o para ella. Y esa es la falta de perdón. Esa es la falta
de perdón. El perdón es algo que no es fácil, es todos los días una relación nueva con el Señor. Cuando vemos a alguien que nos hirió, lo primero que nosotros vemos es la herida. Y uno de los pasos para abandonar la venganza o renunciar a la venganza es empezar a ver a la persona, no ver la herida, no ver la ofensa. No, pero es lo que me hizo, pero ve a la persona, no veas la ofensa, no veas la herida de lo que te hizo. Ese es un método clave de las mejores terapias que yo conozco para perdonar. Dejar de ver a la herida y empezar a ver a la persona que nos hirió. Y empezar a desearle bien después. No sucede esto de un día para otro. Estos son días de terapia, oración, lectura de la palabra, declararle a Dios lo que sientes, para poder desearle bien a la otra persona. En el momento que tú digas, te deseo el bien, ese día ya uno puede viajar liviano. Me dejo de imaginar que en las noches te enveneno y que te pasa algo, que un carro te atropella. Dejamos de querer ese deseo de venganza. Y después de eso, lograr perdonar, tenemos que hacer en nuestro análisis de nuestra mente, nuestro corazón, saber de que nosotros, si pasamos por eso, podemos perdonar a cualquier otra persona, pero a la vez no dejar que otra persona nos vuelva a ofender de la misma manera. O sea, decir, soy duro de ofender. Para que tú me ofendas te tengo que dar permiso. Si yo no te doy permiso, no me vas a ofender. Soy duro de ofender. Y no hay seres humanos más infelices que los que no perdonan. Por eso es que, como dije ahorita, personas que llegan a viejos, a su edad adulta, resentidos, amargados y con problemas inclusive físicos, porque nunca soltaron a la persona o a las personas que le hicieron daño. Y el resentimiento ya forma parte de su vida. Pero si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Porque esas dos palabras, como también, aterran. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Él es santo, amén. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, sin cláusulas. La única cláusula es, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No perdonas al deudor, haya hecho lo que te haya hecho, no se perdonan tus deudas. Es sencillo. No perdonas al deudor, no se perdonan tus deudas. No perdonas al que te hirió, Dios no te perdona a ti. No perdones y vas a cargar con una carga que va a acabar con tu vida. No perdones y vas a vivir amargado el resto de tu existencia. No perdones y las nuevas oportunidades las vas a ver como puertas cerradas. No perdones y vas a ver cómo no vas a cambiar nunca en la vida. No perdones y vas a ver cómo los éxitos que a lo mejor puedes tener, lo vas a ver como que en sí no existieran. Hace año y medio ya, partió mi segunda madre, que fue mi apóstol, mi pastora por 8 años, Elier Rojas, y yo he contado esto ya en otros mensajes. Ella, independientemente de su manera de predicar, de su doctrina, fue la mujer o la persona que, bueno, me bautizó y que tuve mis crecimientos en el caminar cristiano. Pero si te digo cosas que van fuera de
de las reglas de su iglesia, de su congregación, de hablar cosas que son, digamos, historias dentro de su iglesia, de su congregación. Si te digo estas cosas, ella la amé mucho, la amo mucho, pero fue una persona difícil, una persona que a veces yo le notaba como que tenía pesos encima, pesos en su alma, por su manera de hablar, por su manera de decir las cosas, inclusive la manera en cómo a veces predicaba. Y yo era un muchacho que estaba empezando, adorador, y un día, digamos que yo no fui el feligrés soñado que cualquier pastor quisiera en su congregación. Yo era un muchacho muy, por decirlo de una manera, malagradecido con respecto a la cobertura que me daba la iglesia. Así que cada vez que yo me molestaba, me iba, me perdía, contestaba mal, no quería seguir en los grupos en el cual ya estaba asignado. Así que cuando pasaron 8 años y yo de verdad me decidí ir, marchar, yo me acerqué a ella el día que dije que me iba y le dije: madre, me voy. Y le pedí perdón por todos los malos ratos que yo le hice pasar. Le dije: madre, perdóname. Yo sé que fue difícil tenerme como una oveja en tu iglesia, pero la amo y la aprecio mucho. Y quiero que sepa de que yo no me voy por nada personal, sino porque tengo otras cosas en mente que siento que Dios está mandando a salir. Pero quiero que, si algún día me toca volver al puente, las puertas de este lugar estén abiertas para mi persona. Me le dije muchas cosas en ese día y ella, nos abrazamos, lloramos un poco, y ese día ella me dijo: hijo, yo sé que yo tal vez tampoco fui la pastora que tú quisieras tener, pero hice lo que pude. A todos mis discípulos hago lo que más puedo hacer, les enseño hasta donde el estudio me da. Y un día, el Día de las Madres del 2024, yo la fui a visitar. Ya yo no estaba perteneciendo a su congregación y la fui a visitar. Y recuerdo que ese último día que la vi, cantamos, reímos, comimos unas frutas, y esa fue la última vez que la abracé y la última vez que pude tener una conversación fluida con ella. Pero antes de eso, unos meses atrás, ya se habían 2 corazones de piedra se habían roto en un abrazo. Yo la abracé, le pedí perdón, y ella igual a mí le hice saber de que no había cuentas pendientes entre nosotros, y me ayudó eso a saber de que cuando ella partió con el Señor, yo no tenía nada que decirle. Agradezco que haya sido ese día un buen día que la vi por última vez. Agradezco que la abracé, que le canté. Yo agradezco no haber dicho palabras en un ataúd, en una tumba. Agradezco que se fue y no tengo nada que decirle. Y te puedo dar un consejo que no me estás pidiendo. Una maleta llena de resentimiento te llevará más lejos de lo que querías ir. Te costará más de lo que pensaste pagar. Te mantendrá más de lo que pensaste quedarte. Y no vale la pena. No vale la pena, porque al fin y al cabo la vida se nos va pasando, se nos va haciendo añicos, vamos siendo más viejos.
Y yo sé que hay muchas personas que no tuvieron psicólogos ni pediatras. El psicólogo era una chola, una correa. Por eso a todos los que nos miran, las buenas nuevas ha vuelto. Y supe que el primer mensaje del año 2026 era el dejar las cargas a los pies de la cruz. Comenzar este año nuevo livianos, haciendo una lista del perdón. En primer lugar, perdonar a Dios no porque Dios se haya equivocado, sino porque nos enojamos con Él cuando pudo haber intervenido y no lo hizo, cuando orábamos por una sanación y sin embargo la enfermedad se llevó a la persona que queríamos, cuando orábamos por un milagro, por algo que sucediera y sin embargo no pasó, y nos molestamos contra Dios. Y llevas esa carga hace años. Son cosas que Dios no te debe, ni me debe explicaciones, pero que vamos a entender apenas lleguemos a su presencia. En segundo lugar, quiero que perdones a un padre, a una madre, esté vivo o no esté vivo. Y siempre digo que el sentimiento de orfandad es tolerable cuando tu padre o madre están bajo tierra, pero es muy intolerable cuando tu padre duerme una siesta a un lado de la habitación y aún así te sientes huérfano. Vamos a perdonar a un ex, a una expareja, a un ex esposo, a una ex esposa. Y podemos perdonarlo y dejarlo ir. Y yo sé que vas a decir, bueno, pero es que vienen imágenes de lo que pasó, de lo que él me hizo, de lo que yo invertí. Claro, porque cuando uno se divorcia o se separa, no solamente deja ir a un ex, en sueños, proyectos, vacaciones, mesas en común, navidades, fotografías, los secretos de la cama están en algún sitio con alguien más. Y eso causa un dolor en lo profundo del alma y no se resuelve diciendo, repite conmigo, voy a perdonar. Es un trayecto, un estilo de vida. Empezar a perdonar para después sentir de que le tiene que ir bien. Vamos a perdonar a un maestro, a un pastor, a un apóstol, que tú le diste una confianza y no te dio la confianza que tú esperabas. Que puedas dejar que tu corazón descanse en paz, no que él descanse en paz, que tu corazón descanse en paz. Mínimo que si no le puede dar el abrazo que yo le di a mi apóstol, pueda dejarlo ir tranquilo. Porque los hombres, las mujeres, los ministros que tenemos la providencia de transmitir la palabra de Dios, somos humanos. Y estamos aquí, vamos a fallar. Pero eso no es asunto tuyo. No los cargues en la espalda. Vamos a perdonar a un amigo que nos traicionó, que nos estafó, a una amiga. Y empezar a soltarlo. A soltar, perdonar, a caminar liviano. Y por último vamos a perdonarnos a nosotros mismos. Por aquel error que no nos perdonamos, por aquello que no nos arriesgamos a hacer, o por aquello que nos arriesgamos y ahora nos arrepentimos. Y hay que perdonarnos. Perdonarnos y decir, listo, no a la ley de la MEC, sino a la ley de Jesús. Te libero y no te doy más permiso para que me ofendas. Y yo quiero, hoy, 4 de enero del año 2026, nos vamos libres. Y si estás viendo por primera vez este programa, vas a irte libre. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te colme de bendiciones, que puedas sentir el abrazo de Dios, el perdón de Dios, para tú también perdonar a las personas que te ofenden, a las personas que te deben, a tus deudores, en el nombre de Jesús. Feliz y bendecido año nuevo les desea las buenas nuevas y este humilde servidor,
Ángelo Paz García. Nos vemos el domingo que viene con otro mensaje de bendición. Va a ser el segundo mensaje del año en esta tu cita de las buenas nuevas. Hasta la próxima.